Ella era la estricta señorita Hathaway de la televisión, él el campechano Jed Clampett. Sin embargo, detrás de las risas de los hillbillies ardía un amor prohibido que Hollywood enterró durante décadas. Descubre el encuentro a la luz de la luna. Cartas secretas en una traición política que los separó. Su romance oculto reescribe la historia de las comedias. Quédate hasta el final, suscríbete y descubre cada latido robado. La llamaban la señorita Jane Hathaway, la impecablemente formal pesadilla de los planes descabellados de Jethro en The Beverly Hillbillies. Lo llamaban el esbelto confidente de Jed Clampett, tranquilo, hogareño y siempre frotándose la barbilla en un silencio pensativo. Sin embargo, el mundo nunca adivinó que detrás de la pista de risas de la comedia, Nancy Kolb y Buddy Ebsen estaban interpretando una escena mucho más arriesgada de lo que sus guionistas se atrevían a escribir. La suya era una conexión clandestina sellada por encuentros susurrados en la puerta del escenario, llamadas telefónicas nocturnas a través de las centralitas del estudio y miradas codificadas que lograban esquivar la mirada omnipresente de la cámara. Esta noche desatamos el corsé de la leyenda educada de Hollywood y exponemos los latidos ocultos que unieron a dos estrellas aparentemente incompatibles y la razón explosiva por la que eligieron el silencio sobre el foco. Nancy Jane Kolb nació el 28 de agosto de 1921 en Harrisburg, Pensilvania. Una chica de ciudad acerera cuya mente cortaba la convención aburrida como el arco de un soldador. A los 15 años ya estaba moldeando su futuro con precisión quirúrgica. Calificaciones de sobresaliente, puestos editoriales, el brillo de la firma de un periodista resplandeciendo en el horizonte. Buddy Ebsen, nacido Christian Ludolf Ebsen Jr. en 1908, mientras tanto giraba en los escenarios de Broadway, sus extremidades tan sueltas como cuerdas de marioneta, las luces de la calle 42 parpadeando. La próxima gran cosa. No se cruzarían hasta dentro de otras 3 décadas, pero el destino estaba marcando, enrollándolos a ambos como resortes de reloj hacia un solo plató en North Beverly Drive. La Segunda Guerra Mundial alteró primero la trayectoria de Nancy. Cambió las cintas de la máquina de escribir por las franjas navales, embarcándose con las olas en 1944 y regresando 2 años después con la insignia de teniente y una determinación de acero templado. Actuar nunca fue el plan A, sin embargo, el auge de Hollywood después de la guerra absorbió a cualquiera con aplomo y articulación. Para 1951 había captado la atención de MGM. Para 1954 había compartido celuloide con Grace Kelly y Judy Garland, demostrando que la chica alta con ingenio afilado podía robar escenas con un solo arqueo de ceja. Buddy, por otro lado, estaba soportando un casi fatal roce con la oscuridad. Había bailado junto a Shirley Temple. Fue elegido y cruelmente reemplazado como el hombre de hojalata en El Mago de Oz. Luego pasó la década de 1950 tocando el segundo violín frente a protagonistas más llamativos. Para 1961, tanto él como Kolb eran profesionales experimentados y ligeramente cínicos, personas que conocían el valor de la lealtad en una ciudad que la intercambiaba como fichas de póker, por lo que cuando el creador Paul Henning los contrató para el piloto de The Beverly Hillbillies, la química chispeó mucho antes de que las cámaras comenzaran a rodar. Aquí es donde la leyenda del estudio se desvía de la versión oficial. El elenco y el equipo de producción luego contaron a los biógrafos sobre una electricidad silenciosa que surgía entre los ensayos. Ebsen, entonces en sus mediados de los 50, se quedaba un instante demasiado después de que Nancy entregaba una línea cómica. Nancy, alta, irónica, divorciada desde hacía 7 años y aparentemente dedicada a su carrera más que al romance, se encontraba riendo de los chistes subidos de tono de Buddy en la cafetería. Se convirtieron en compañeros de escena en privado, repasando líneas bajo el emparrado del patio al aire libre del escenario 12, mucho después de que el sol se ocultara tras las colinas de Hollywood. Entonces, ¿por qué el secreto? Para empezar, Buddy Ebsen todavía estaba casado con la bailarina Nancy Walcott, madre de 5 de sus hijos. El divorcio en los años 1960 en Estados Unidos llevaba un estigma, especialmente para una estrella de horario estelar, promocionada como el patriarca hogareño de América. Los patrocinadores protegían las imágenes familiares con ferocidad corporativa. Un indicio de infidelidad podía hacer que los anunciantes huyeran. Mientras tanto, Nancy Kolb llevaba su independencia como una armadura. Los reporteros ya la bombardeaban con preguntas sobre matrimonio que ella esquivaba con calma quirúrgica. Ser etiquetada como una destructora de hogares podría haber detonado su persona cuidadosamente curada, sin mencionar poner en peligro su lugar en un programa visto semanalmente por 50 millones de espectadores. Sin embargo, las implicaciones emocionales eran más profundas que las relaciones públicas. Buddy, un caballero a la antigua incluso en sus momentos más traviesos, despreciaba la cadena de relaciones casuales de Hollywood. Nancy, forjada en la cadena de mando de la Marina, valoraba la discreción como un imperativo moral. Juntos construyeron una fortaleza de lenguaje codificado y hábitos clandestinos.
Los viernes por la noche significaban estudio de guiones, aunque los conocedores juran que la pareja conducía hacia el norte, por la 101 hasta un bungalow alquilado en Ventura, donde la marea era más fuerte que el susurro del chisme. El público del estudio nunca vio a Buddy deslizar una nota doblada en el bolso de Nancy entre tomas, siempre en la página 3 de la hoja de llamadas del día, garabateada con pluma estilográfica, oculta entre las direcciones de escena. Inventaron un juego privado durante las lecturas de mesa. Buddy daba un golpe en el micrófono si le encantaba la improvisación de Nancy. 2 si pensaba que podía mejorarla. Solo el operador de boom lo notaba, y nunca lo contó. Aún así, los secretos en Tinseltown se multiplican como conejos. No pasó mucho tiempo antes de que un periodista visitante de Photoplay olfateara los bordes del rumor. Una fotografía entre bastidores malinterpretada, Buddy ajustando el cuello de la chaqueta de Nancy con 2 dedos tiernos, casi reveló su secreto. El estudio lanzó rápidamente un comunicado de prensa alabando la camaradería familiar del elenco, y los ejecutivos de CBS reasignaron discretamente al fotógrafo a otro lote. Pero el susto los sacudió. Según una carta que Nancy escribió más tarde a un confidente en el colegio Juniata, consideraron terminar el romance en ese momento. «Somos 2 luciérnagas en un frasco de vidrio», escribió con letra cursiva. «Lo suficientemente luminosas para fascinar, lo suficientemente frágiles para aplastar». En cambio, la crisis los unió más. En la casa de playa de Buddy en Malibú, planearon un futuro imposible. ¿Podría él soportar la tormenta mediática del divorcio? ¿Podría ella soportar la mirada del público si el romance saliera a la luz? Si la respuesta los asustaba, ninguno lo mostró. Pero ambos entendieron el cálculo. Llegaron a un trágico compromiso. Su relación viviría en horas robadas. Sobreviviría en cartas. Florecería en miradas improvisadas a través del set de la mansión de mármol falso de Clampett. Y un día terminaría silenciosamente. Mientras el romance ardía, los espectadores se alimentaban sin saberlo de sus brasas. Mira cualquier episodio de la segunda temporada. El rubor de Miss Hathaway de Nancy se intensifica cuando Jed sonríe. Jed de Buddy se detiene. Sus ojos se suavizan cada vez que Jane entra en la habitación. Los fans lo atribuyeron a un matiz del personaje. La verdad resonaba bajo la pista de risas como un violín silenciado. Fuera del set, el mundo de Nancy se estaba ampliando. Trabajaba de noche como redactora de discursos para recaudaciones de fondos demócratas, abogaba por la desegregación en los consejos locales y mantenía correspondencia con cruzados de los derechos civiles en el sur. Buddy, de igual manera, no era el campesino que interpretaba. Devoraba el Wall Street Journal, patentó un pulverizador de cultivos e invirtió silenciosamente en empresas emergentes de la industria aeroespacial. Sus charlas en la intimidad no eran chismes, sino geopolítica, literatura y mercados de futuros, un baile cerebral que solo profundizaba su apego. El punto de inflexión llegó en 1965, cuando CBS firmó un lucrativo acuerdo de sindicación proyectado para mantener The Beverly Hillbillies en el aire durante años. Los patrocinadores invirtieron millones frescos en merchandising. De repente, la cadena exigió cláusulas de conducta para el elenco más estrictas que los códigos militares. Sin escándalos, sin divorcios públicos, sin comportamientos inapropiados. El matrimonio de Buddy se convirtió en un escudo contractual, el estado de soltera de Nancy, un activo de relaciones públicas. Una filtración sobre su aventura podría costarles todo. Regalías, residuales, incluso los trabajos de los miembros del equipo que amaban como familia. Así comenzó el oscuro invierno de la retirada lenta. Comenzaron a programar ensayos privados con menos frecuencia. Nancy cuando fue a casa en Pasadena, en lugar de Malibu, después de venir. Rodajes nocturnos. Buddy organizaba barbacoas familiares para los columnistas, con una sonrisa pegada pero vacía. En el set, el director Richard Horf notó que el brillo entre ellos se apagaba y aumentó el slapstick para compensar, sin saber del silencioso desamor que se desarrollaba entre tomas. Para 1967, el año en que Nancy obtuvo su nominación al Emmy, el romance respiraba con tiempo prestado. La salud de Buddy flaqueó. Las exigencias de jornadas de 14 horas agravaron una antigua afección pulmonar. Mientras tanto, la conciencia política de Nancy despertó con fuerza. Aceptó participar como oradora en mítines progresistas, un movimiento que Buddy aplaudió en silencio incluso mientras se retiraba para protegerla de escándalos colaterales. En un último acto de devoción, él escribió en secreto un discurso que ella pronunció en el Club de Prensa de Mujeres de California, un ardiente llamado a la igualdad de género que dejó a los reporteros escribiendo frenéticamente. Sus huellas se tocaron en cada párrafo, aunque solo una voz resonó en alto. Lo terminaron en la primavera de 1968. Sin una despedida dramática, solo un largo paseo dominical por Mulholland, donde la ciudad brillaba muy abajo, como una galaxia que ningún humano podría abarcar. Hablaron de futuros proyectos, las esperanzas de Buddy de dirigir un drama familiar, el sueño de Nancy de postularse para el Congreso, y acordaron que el tiempo, el eterno director de escena, había gritado corte.
Cuando regresaron al estudio el lunes por la mañana, volvieron a ser profesionales. Los colegas los recordarían como cálidos, pero nunca íntimos desde ese día en adelante. Sin embargo, incluso los finales tienen efectos colaterales. En cuestión de meses, Buddy solicitó el divorcio. Nancy aceptó papeles como invitada en Sanford & Son, Perry Mason y Murphy Brown, sumergiéndose en el trabajo. Pero la represión del estudio había cobrado su precio, una pena no expresada que llevaba bajo cada destello cómico. El telón debería haber caído suavemente, pero Hollywood rara vez concede salidas dignas. Después de esa despedida tentativa en Mulholland, Nancy Culp y Buddy Ebsen se adentraron en las últimas temporadas de The Beverly Hillbillies, como extraños educados, obligados a compartir un ascensor, sonrisas profesionales, enmascarando el dolor sordo de algo inconcluso. Sin embargo, el destino tenía un último giro de trama escrito con tinta negra, del tipo que mancha reputaciones y reescribe recuerdos. Comenzó con un plató helado y terminó con una puñalada política que expuso por qué su historia de amor había sido enterrada viva desde el principio. 10 de febrero de 1969, el antiguo sistema de climatización del Estudio 4 de CBS gimió y luego murió por completo. Las temperaturas cayeron, las cámaras se empañaron, los actores tiritaban. Mientras los electricistas se apresuraban, el elenco se acurrucaba en abrigos de invierno sobre el porche sureño simulado de Granny. La tensión se cristalizaba en el aire frío. Ebsen seguía frotándose las manos, evitando la mirada de Nancy. Ella, a su vez, miraba hacia las vigas como si la respuesta a cada pregunta no formulada pudiera estar grapada junto a los equipos de iluminación. Durante esa pausa no programada, los chismes del estudio finalmente los acorralaron. Un joven productor asociado, nuevo, ingenuo, hambriento, escuchó a un miembro del equipo de décadas recordar aquellas noches en que Buddy y Nancy desaparecían juntos. En cuestión de horas, el rumor se había metastatizado. Fuera un éxito sindicado o no, CBS no podía permitirse que el romance secreto de una estrella casada se convirtiera en un escándalo de primera plana. Los ejecutivos se reunieron detrás de puertas de roble. Los anunciantes llamaron en pánico. Y así se emitió un edicto corporativo. No más apariciones públicas juntos, excepto bajo necesidad guionizada. No más ruedas de prensa compartidas. No más fotografías espontáneas. Nancy aceptó la orden de silencio con el estoicismo de una veterana de la Marina. Las órdenes eran órdenes. Buddy la recibió como un yunque en el pecho. Para proteger los residuales de cientos de miembros del equipo, tendría que fingir que la amistad más cálida de su carrera nunca existió. En una tarde el delicado hilo que aún los unía se rompió. Cuando The Beverly Hillbillies terminó, The Doll into Back, The Nota by Dawn, 1971, su divorcio profesional se volvió literal. Buddy saltó a los doblajes de voz de la leyenda de Sleepy Hollow de Disney y luego a Barnaby Jones, rechazando bruscamente cualquier película de reunión que Henning propusiera. Nancy se inclinó hacia apariciones especiales. Sanford & Son, The Love Boat, Murphy Brown, seleccionando cuidadosamente papeles que se filmaran en costas opuestas a los compromisos de Ebsen. Amigos en común notaron una estricta coreografía. Si Buddy confirmaba su asistencia a una gala de la industria, la secretaria de Nancy enviaba disculpas en menos de una hora, y viceversa. Pero cada uno guardaba trofeos del romance perdido. Buddy guardó la llave maestra de su bungalow en Ventura en una caja de cigarros marcada Utilería. Nancy conservó un programa de la reposición en Broadway de 1958 de Buddy de Goodbye Charlie, con los márgenes garabateados con el código privado que idearon para las lecturas de mesa. Estos relicarios susurraban de un amor que ninguno se atrevía a resucitar. Luego, en 1984, Nancy hizo lo impensable. Declaró su candidatura para el 9º Distrito Congresional de Pensilvania. 43 años después de entrar en una oficina de reclutamiento de la Marina, se puso otro uniforme de servicio, este rojo, blanco y azul, pero teñido de azul partidista. Hizo campaña por la protección del medio ambiente, la legislación de pago justo, los derechos de las personas con discapacidad. Ella dijo a los reporteros: actuar para hacer reír es encantador, pero actuar por justicia dura más. Los colegas de Hollywood aplaudieron, excepto uno. Buddy Ebsen, para entonces un ícono conservador de 76 años, se había retirado a un rancho fuera de Los Ángeles, donde criaba caballos cuarto de milla y citaba a Reagan en la mesa del desayuno. La plataforma liberal de Nancy chocaba con todo lo que él había adoptado desde que dejó atrás los zapatos de ballet. Peor aún, los estrategas republicanos percibieron un arma irresistible, el clampet favorito de América, sentado contra su antigua secretaria formal. Le ofrecieron a Buddy un guión, 30 segundos de acento campestre instando a los habitantes de Pensilvania a votar en contra de Nancy Culp. El precio de negarse, nada tangible. El costo de aceptar, su último vínculo con un amor que aún revivía en sueños. Grabó el anuncio. Amo Pensilvania, dijo con acento arrastrado sobre acordes de banjo. Pero amo más el sentido común. Por eso estoy apoyando a Bud Shuster para el Congreso.
No se menciona a Nancy, ni un atisbo de arrepentimiento, solo la cadencia experimentada de un hombre que una vez calmó a millones de hogares cada semana. Cuando se emitió el anuncio, Nancy estaba haciendo campaña puerta a puerta en Altoona. Un voluntario le mostró el clip en un televisor portátil. Los testigos juran que no parpadeó ni una vez hasta que la pantalla se desvaneció a estática. Terminó la ruta del día, estrechó cada mano programada, luego se encerró en una habitación de motel prestada y miró al techo toda la noche. Los asistentes de campaña no escucharon sollozos, solo el suave crujido de una mujer remendando su dignidad desgarrada en la oscuridad. Perdió la carrera por 14 puntos porcentuales. Los analistas culparon a la manipulación de distritos, la baja participación demócrata, la titularidad de Schuster. Nancy nunca culpó públicamente a Buddy. Cuando un reportero de Pittsburgh le preguntó cómo se siente al tener a un ex coprotagonista haciendo campaña en su contra, ella enderezó los hombros y respondió: Buddy tiene su conciencia, yo tengo la mía, los votantes deciden. Nunca volvió a mencionar su nombre. Su historia podría haber terminado allí, una elipsis triste, si el destino no hubiera intervenido una última vez. En 1990, mientras el cáncer atacaba sus pulmones, Nancy comenzó a donar documentos personales a los archivos del Colegio Juniata. Entre notas de conferencias y guiones anotados, había un sobre sin enviar dirigido a Christian L. Epson Jr., a cargo del Screen Actors Guild. Dentro, 3 páginas de verdad sin filtro fechadas el 12 de octubre de 1984, 10 días después de que el ataque se emitiera por primera vez. Querido Buddy, pensé que la distancia aliviaría el dolor. Sin embargo, aquí está, rugiendo como el aire helado del escenario 4. Hace todos esos años. Una vez preguntaste por qué insistí en mantener nuestro amor en secreto. Podría mencionar patrocinadores, tus hijos, mis ambiciones, las 1000 barreras invisibles que la sociedad construye alrededor de las mujeres no convencionales. La razón más completa es más simple. Sabía que el desamor era inevitable y prefería el dolor privado a la burla pública. Hoy, al escuchar tu voz apoyar al hombre que compite contra mí, mi temor resultó justificado. Me ahorraste un escándalo público entonces, solo para entregarme una derrota pública ahora. Aún así, por extraño que parezca, te lo agradezco. El dolor afirma que lo que tuvimos fue real, lo suficientemente real como para herir. Espero que estés bien. Monta tus caballos, pule tu banjo. Recuérdame con cariño cuando el aire nocturno huela a sal y eucalipto. Siempre, la solterona que te amó. Nunca lo envió. Quizás sintió que el tiempo lo entregaría de otra manera. Después de la muerte de Nancy, el 3 de febrero de 1991, Juniata honró su legado con una modesta exhibición. Un asistente de investigación, que aún no había nacido cuando los Hillbillies dominaban el horario estelar, encontró la carta no enviada. Reconoció el apellido del destinatario y, con el permiso del decano, envió una copia escaneada al agente de Epson. Buddy, acercándose a los 83 años, leyó el PDF en una máquina de fax zumbante. Los relatos de su enfermera de hospicio describieron lágrimas silenciosas recorriendo manchas de hígado en sus mejillas. Pidió un sobre, transcribió una respuesta en cursiva temblorosa e insistió en que se colocara sin abrir dentro de los documentos archivados de Nancy. Murió 9 meses después. La carta permanece sellada en Juniata por petición de la familia. Los archivistas la llaman el tesoro más silencioso de Pensilvania. Abundan las teorías. Algunos dicen que los censores de la cadena amenazaron con despedirlos. Otros susurran sobre cláusulas de moralidad o un desequilibrio de poder complicado. Pero cuando separas el chisme de Granite, una verdad permanece intacta. Nancy Culp y Buddy Epson protegieron su romance no para resguardar carreras o familias, sino para proteger la ternura misma. En una era que devoraba escándalos de estrellas para el desayuno, su relación no pudo sobrevivir al foco deslumbrante. Amaban en susurros porque gritar, creían, rompería lo único que valía la pena salvar. Al final, el secreto se convirtió en una jaula y un santuario, preservándolos, pero manteniéndolos siempre separados. El desamor que siguió, la traición política, las confesiones no enviadas, los duetos no interpretados fueron el precio por elegir el silencio. Pero mira más de cerca, y surge un triunfo más silencioso. 2 almas complejas navegaron el campo minado de la fama y aún llevaron los nombres del otro hasta el borde de la vida. Eso, en términos de Hollywood, es el final más raro de todos. Enciende el televisor tarde en la noche en 2025. Jed Clampett aparece en la pantalla, pipa en mano. La señorita Hathaway se acerca, cuaderno listo, lanzando una mirada que dura un cuadro más de lo necesario. Generaciones que crecieron con el streaming sin conocer la historia de fondo, sienten una calidez curiosa que no pueden nombrar. Ahora lo sabes, cada levantamiento de ceja de Buddy, cada aleteo de pestañas de Nancy, esconde una carta de amor en código Morse, visible solo para aquellos armados con la verdad.
Así que, la próxima vez que las risas grabadas resuenen en tu sala y el tema de los Beverly Hillbillies suene su acorde amistoso, recuerda, más allá de la piscina de cemento y el guiso de zarigüeya, dos actores apostaron todo por un afecto clandestino, y perdieron, y ganaron, y volvieron a perder. Ese romance secreto protegido por el silencio, pero traicionado por la política, es la razón por la que los ojos de Nancy Kulp a veces brillan más de lo que el guión exige, y por la que el característico acento de Buddy Ebsen ocasionalmente se quiebra en su garganta. Interpretaron a la pareja dispareja favorita de América mientras se amaban, se dejaban, y finalmente se conmemoraban mutuamente en el único lugar seguro que quedaba. Entre líneas. Y ahora, el secreto es nuestro para guardar o susurrar cada vez que los créditos rueden. Los secretos no pueden permanecer ocultos para siempre. Desde escondites clandestinos en Ventura hasta un ataque con daga apuntando al corazón, la saga no contada de Nancy Kulp y Buddy Ebsen demuestra que las sonrisas más brillantes de Hollywood a menudo esconden las heridas más profundas. Deja que sus confesiones susurradas resuenen mientras reflexionas sobre qué otras leyendas se esconden entre las líneas. Gracias por ver y mantén viva la curiosidad.